Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen en este programa de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hemos denominado ¿Por qué leer A? Y ustedes recordarán que la intención de esta serie de programas es rescatar algunas plumas clásicas del derecho y de la ciencia política en México. El día de hoy hablaremos de José María del Castillo Velasco, un jurista mexicano del siglo XIX, particularmente importante en el ámbito del derecho administrativo. Para esos efectos hemos invitado y amablemente aceptado la doctora María del Refugio González para acompañarnos en este programa donde reviviremos a este jurista. La doctora es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesora, ha impartido cursos de temas como historia del derecho, principios generales del derecho, teoría jurídica contemporánea, lo mismo en la Facultad de Derecho de la propia UNAM que en su división de posgrado. Fue investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente se desempeña como profesora investigadora en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Doctora González, le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Bueno, pues al contrario, les agradezco yo mucho la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. José María del Castillo Velasco es un jurista mexicano, oaxaqueño del siglo XIX. Hemos estado justamente con juristas del siglo XIX. Empezamos con Mariano Otero, seguimos con don Ignacio Luis Vallarta, y hoy nos toca otro jurista muy destacado, oaxaqueño, decía yo, don José María del Castillo Velasco. Algunos datos: él nace en 1820 en lo que se llamaba San Antonio de Ocotlán, en Oaxaca, pero después se traslada y estudia y hace carrera política, jurídica, incluso militar, en la Ciudad de México. Sí. ¿Cómo es esta figura histórica, doctora? Platíquenos, por favor. Bueno, es un jurista de primer nivel. Es un jurista de mucha importancia porque en el siglo XIX toca temas que son muy complicados, como es el derecho administrativo, en el que no me voy a centrar. Si me pregunta, me centraría más en el constitucional. Y es un jurista muy puntilloso, muy estudioso. Estudia en San Ildefonso. Estudia él en San Ildefonso. Es un jurista con la cabeza muy clara. Ahora, ok, ¿por qué no es tan conocido? Porque su derecho constitucional es un ladrillo. Es un ladrillo, sí. No, bueno, eso es muy importante para que lo estudien o no lo estudien los jóvenes. Es un ladrillo, es un derecho constitucional que se escribe después de la Constitución de 57. Casi toda la doctrina jurídica de esa época de constitucional se refiere a la Constitución de 57, y él compara con todas las constituciones que se han publicado en los estados, pero no solo eso, sino que además la anota. Entonces es un ladrillo. Yo aquí lo tengo y bueno, pues si quieren, nada más lo enseño para que vean que no miento, que es un ladrillo. O sea, aquí está. Es un texto muy compendioso. Sí, es un trabajo y lo llama apuntamientos. Entonces, pues, para la escuela, la recientemente creada Escuela de Jurisprudencia, pues debió haber sido poco amable su lectura. Para nosotros es fantástica, muchos años después. Tiene también un texto de administrativo. Ahora, por fortuna, si no queremos leer el ladrillo, podemos recurrir a montones de artículos que escribió y le fueron publicados en El Derecho, que es una revista de derecho exclusivamente. Hay dos revistas de derecho en la época, El Foro y El Derecho, y él escribe
de competencias, de libertad de cultos, de historia, de derecho comparado. Es un hombre muy erudito. ¿Por qué no es tan famoso como Zarco? Porque es mucho más ponderado. Zarco tiene una pasión que no corre por las venas de Castillo Velasco. O sea, esa es quizá la razón por la que no es tan famoso como Zarco, porque podría serlo. Pienso que poniéndolos en una balanza, a lo mejor es más erudito, más estudioso Castillo Velasco, pero no tiene la pasión que tiene Zarco. Ahora, igual que Zarco, trabajó o participó en el Constituyente y defendió muchos de los mismos temas que defendió Zarco. En el Constituyente 56-57 pasó una cosa muy singular. Al final se votan por quien quieren. O sea, la convocatoria no dice específicamente que tengan que ser oriundos de algún lugar. Entonces, hay personas como Ponciano Arriaga que los fueron votando por 7 estados de la República. Y después hay una comisión de constitución que decide a qué estados se van. Él representa al Distrito Federal, aunque como bien acaba de decir, él es de Oaxaca, pero él representa al Distrito Federal. ¿Por qué representa al Distrito Federal? Porque trabaja es electo para el Tribunal del Distrito Federal y después va a ser electo para la Corte. Pero originalmente es para el Tribunal Superior del Distrito Federal. Y porque sabe mucho de los temas que se están discutiendo. Me gustaría señalar uno de los temas que más discute en el Consejo, en el Congreso, en el Constituyente, es el de las municipalidades. Si ahorita tenemos dificultad para definir límites, competencias, todas esas cosas, nunca hemos sido una maravilla para administrativo los mexicanos, más bien dicho, no se nos da el administrativo, no hemos cultivado sistemáticamente el administrativo. Imagínense cualquiera de ustedes lo que es en el 19, cuando se está discutiendo dónde llega cada uno de los estados, cuál es la competencia de los tribunales, donde no hay todavía códigos, que es algo que estoy refiriéndome a la época de la Constitución del 57. Es algo que me gustaría señalar, que esta Constitución es previa a la codificación. Entonces no podemos hablar todavía de un referente jurídico, porque acuérdense que después de la Constitución de 57, lo que se viene es una guerra civil. Entonces, y la intervención francesa y el Estatuto del Segundo Imperio y hasta después la restauración de la República. Entonces, hasta esa época, hasta después hasta que se da la restauración de la República, no podemos hablar de doctrina jurídica, podemos hablar de literatura jurídica. Y efectivamente, él escribe muchos textos de literatura jurídica. Ahora, él sí escribe el gran texto doctrinal, que es este que les estaba yo señalando, sobre la Constitución de 57. ¿Por qué es un gran texto doctrinal? Por su minuciosidad, porque la compara con, o sea, cada artículo de la Constitución Federal lo compara con cómo fue recibido en cada uno de los estados. O sea, es lo mismo que pasa con la codificación. Hay una recepción interna de estos ordenamientos jurídicos. En el caso del código hay muchas cosas que son la transcripción del Distrito Federal. En el caso de la Constitución hay más matices, porque los estados de la Federación tienen peculiaridades que no siempre son idénticas a
al Distrito Federal. Bueno, no es que lo quieran hacer solo para el Distrito Federal, no vayan a creer que los constituyentes están trabajando solo para el Distrito Federal, pero están haciendo una constitución que quieren que abarque todo, que sea general y que se pueda aplicar en toda la República. Pero al recibirse en cada uno de los estados de la federación, los estados de la federación, al hacer su constitución propia, establecen peculiaridades que a lo mejor no existen en otros lados. ¿Cuál es la regla general que tienen que seguir a fuerzas? No salirse del texto general, como ahora. O sea, Tabasco puede tener y consta que se me salió solo. Sí, puede tener su constitución política del estado de Tabasco, pero no puede ir más allá. Ahora tenemos muy claro qué haríamos. Pues le diríamos a la Corte, oye, se está saliendo el estado de Campeche o el estado de Yucatán o el estado que sea de lo que marca la Constitución Federal. Y sería, pues ya lo sabemos, una acción de inconstitucionalidad y le dirían a ese estado que no lo puede hacer. En aquel tiempo no está tan claro el camino, pero Castillo Velasco, quiero señalarles que lo pueden encontrar como Castillo Velasco y Castillo de Velasco. No sé por qué, pero de las dos maneras lo pueden encontrar. Castillo Velasco hace esa concordancia él. Y es un trabajo muy hermoso, muy cuidado, que hace bastantes años publicó Miguel Ángel Porrúa, librero editor, y bueno, que yo tuve el honor de hacer el prólogo. ¿Cuáles son los temas de Castillo Velasco? La tolerancia religiosa. Muchos de los hombres de esa época están por la tolerancia religiosa. Él no nació en la Nueva España. Él nació en los primeros años ya del México independiente, la primera década. Entonces, casi todos los hombres que no nacieron en la Nueva España, les es más fácil admitir la separación o la independencia, como se decía en la Constitución, de la Iglesia y el Estado. Es más difícil para los que nacieron en la Nueva España. Lucas Alamán, por ejemplo, que tienen todavía la fantasía de la riqueza, de las minas y de cuán importante era la Nueva España y la ciudad de los palacios. Y la ciudad de los palacios, después de la independencia, pues queda un poco estropeada. Entonces, para la gente de después de la independencia, que nace después de la independencia, y más Castillo, que nace en 1820, me dijimos que había nacido, ¿verdad? Sí, correcto. De 20 a 83. Para él ya no es tan difícil entender la independencia de las dos competencias. Es más difícil, por supuesto, también para los anteriores, pero no quiero que esto vaya a confundir a los jóvenes que nos están escuchando. Es católico. De todas maneras, es católico. Cuando hablamos de la separación de la Iglesia y el Estado, estamos hablando de la secularización de competencias que le permiten al Estado ocuparse de materias de las que se había ocupado la Iglesia en la época colonial. Pero son católicos. O sea, siguen estudiando derecho canónico, siguen estudiando pues las materias que tienen que ver con la Iglesia, pero ya entienden con mucha claridad que unas cosas son del César y unas cosas son de Dios. Castillo Velasco está allí. No todos, no todos. Por supuesto que estoy señalando justo a Zarco y a Castillo Velasco, que son dos personajes que tienen muy clara la independencia. Ahora,
Castillo Velasco está entre el grupo que cree que debe admitirse en la Constitución la libertad de cultos para permitir la, eh, la entrada de ellos. Tenían pues ese prejuicio, ahora pensaríamos que es un prejuicio, pero él tiene, como muchos hombres de su época, la idea que algo pasó en la época colonial y el hecho cierto es que no tenemos, y después de la independencia, que no tenemos hombres industriosos que sean tan trabajadores como son los europeos o como son los americanos. Ese es un sentimiento muy general. En la época se trata de fomentar pues ahora diríamos la migración, ¿no? Sí, ahora diríamos la migración de estos hombres tan trabajadores, pero que no son católicos. O sea, no es que digan que se tiene que no ser católico para ser trabajador, pero entre las fiestas religiosas y entre que la iglesia ocupa mucho tiempo y todo eso, ellos piensan que la llegada de italianos, de norteamericanos, nunca dicen franceses, porque acuérdense que hay una época en que Francia es comparada con el demonio, la época de Rousseau y de toda esta época cercana a la Revolución Francesa. Pero estos hombres industriosos, bueno, algunos todavía están en Chipilo, son los únicos que se quedaron. Ahora, ojo, porque aunque no se habla con claridad, hay una discriminación con los chinos y hay matanzas de chinos. O sea, por alguna razón hay historiografía sobre el tema. ¿Qué otro tema es de Castillo Velasco en el Congreso? Les digo, es menos famoso que Zarco, pero no menos contundente. Lo que es mucho más discreto, mucho menos apasionado. Ahora, Zarco será muy apasionado, pero por su culpa se arruinó el artículo que hablaba de la libertad religiosa, porque también era igual, así como era apasionado, era intransigente. Eso nunca le hubiera pasado a Castillo Velasco, porque Castillo Velasco es negociador, y piensa que la negociación es la única forma de alcanzar los objetivos que uno se propone. Eso no lo piensa nunca Zarco. O sea, es muchísimo más apasionado. Entonces, sus temas son la libertad religiosa, son las municipalidades, porque la Ciudad de México todavía está muy confundida entre lo que fueron las antiguas repúblicas de indios y, bueno, el municipio, la sede de la audiencia. Todavía no está tan claro todas las competencias. Es más, en un trabajo que estamos haciendo ahorita, un autor, uno de nosotros, de los del seminario, se sorprende mucho porque a la audiencia le dan al Tribunal Superior de Justicia le dan una competencia como la que había tenido la audiencia en la Nueva España. Entonces, bueno, no todos mis compañeros de ese seminario conocen bien la Nueva España, y entonces ya le dije, oye, es como cuando la audiencia actuaba como juzgado de provincia. Curiosamente, o a lo mejor por haber nacido en Oaxaca, es un hombre que se preocupa mucho por lo social. Es un hombre que tiene una enorme preocupación por lo social, pero siempre lo social incluye, pues igual al rato con Maximiliano, o antes también durante el Segundo Imperio, educar a la raza indígena. O sea, se trata, si vamos a ocuparnos de los indios, vamos a enseñarles artes y oficios, vamos a educarlos para que puedan, pues ahorita consideraríamos que estas son actitudes discriminatorias,
franca y abiertamente discriminatorias. Ahora, eso en el CONAPRED se le hubieran tirado al pobre de Castillo Velasco en lo que se los cuento. Porque, porque sí se está partiendo en la época en que escribe Castillo Velasco, pero todos lo hacen así. O sea, todos lo hacen así antes de que haya protestas entre el alumnado. ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, pues las mujeres no tienen voto, jóvenes. Eso, ¿qué quieren que les diga? Y luego, la igualdad no es racial, porque no importa si uno es blanco o medio café o muy café, pero sí tiene que ver con que esas mejores condiciones le dieron a las personas más capacidad para educarse, para participar en, sobre todo, la educación, que es el gran factor de movilidad social. Esos son los temas más importantes. Es un tipo de moderno, de la modernidad, digamos, y esos serían los temas que yo veo que le preocupan más. Por de ahí en fuera le preocupa el derecho comparado, le preocupa mucho, pero no como a otros juristas de la época, la claridad. Y digo a otros juristas de la época porque coinciden con él, Pankhurst, o sea, les importa mucho la claridad de las ideas en materia jurídica. Piensan que si no están claramente establecidas las condiciones, no va a quedar bien al final. Sus temas son estos, entonces, la tolerancia, la competencia de las autoridades, las municipalidades, los temas sociales. No sé si ahí acercándose un poco a Ignacio Ramírez, por ejemplo, que también tenía estas inquietudes sociales, pero parece un hombre muy polifacético, ¿no? Porque nos ha hablado de él como juzgador, nos ha hablado de él como constituyente, nos ha hablado de él como autor, nos ha hablado de él como profesor, y entiendo que además fue militar, creo que estuvo presente en el sitio de Querétaro, por ejemplo. Estuvo en el sitio de Querétaro. Ahora, algunos de sus contemporáneos, lo que pasa es que él muere bastante pronto, él muere de 63 años, menos. O sea, si muere en 63 y nace en 83 y muere en 20 y nace en 20, muere de 63 años, porque algunos de sus contemporáneos, mucho más liberales que él, por ejemplo, otro que yo había propuesto para que conversáramos aquí en la escuela judicial, yo había propuesto a Blas Gutiérrez. Él no es de ese liberalismo y él no es tan arraigado al ejército como fue Blas Gutiérrez, por ejemplo, que sí acaba en el tribunal militar. O sea, y es más, escribe los códigos militares y los anota. Él no, él escribe administrativo, que tiene mucho chiste, porque todavía nuestros libros de administrativo son un poco complicados porque nuestra administración pública es un poco complicada. Entonces, hacer la doctrina de unos ordenamientos que van y que vienen todo el tiempo, pues es un poco complicado. Pero él, lo que sabemos, o por lo menos lo que yo sé, otros puede ser que sepan más, es que está en el sitio de Querétaro, o sea, muy poco antes de la muerte de Maximiliano. Pero no lo veo destacando como militar, pues. Hay otros que estudio que piden que los entierren con, con su casaca militar y que quieren a fuerzas, por ejemplo, Blas, o sea, o el propio Rayón muchísimo antes, que tienen una pertenencia espiritual al ejército que yo no veo en este autor. Nos parece un autor, bueno, me parece un autor, un
A ver, primero, desde una perspectiva política, un hombre de acuerdos, de construcción a través de la concesión y del convencimiento, más allá de la imposición ideológica. Sí. Y en ese sentido, me lo imagino, gracias a su charla, como un hombre más que de pasiones políticas, como decía usted a Zarco y podemos pensar otros, más bien un hombre intelectual, de razonamiento, y seguramente con una muy buena retórica, ¿no? Con una buena habilidad de convencer. Pues participa mucho. Hay un listado que ahora no tengo, pero él faltó 3 veces al constituyente. O sea, quiere decir que era un asiduo a las sesiones del constituyente. Y es cierto, él es un hombre de acuerdos. Él no se hubiera levantado nunca como Zarco cuando llega un tema en el que se siente derrotado, se enoja tanto que después regresa, pero mientras ya gritó y se salió y todo, y luego regresa, siempre regresa. Hay otro tema donde su participación es también importante. Ya para terminar, o cerca de terminar la Constitución de 57, Aris Correta, que es un individuo muy conservador, propone que vuelvan a la Constitución de 24, o sea, que si a la Constitución de 24 ya se le hicieron reformas y tiene el acta de reformas, que tiene todo lo que presuntamente le había faltado al texto de 24, que para qué se la pasan discutiendo para sacar una nueva. Y él es de los que dice, bueno, para explicarle a la nación qué hemos estado haciendo. No le podemos decir a la nación, a punto de cerrar los trabajos, que vamos a volver a sacar la Constitución de 24. Eso, pues, habla de un hombre muy ético, con sus responsabilidades, además. Es un hombre negociador, es un hombre ético, es un hombre que cambia mucho. Por eso yo me metí hoy a ver las imágenes en Google Images, porque es un hombre que con los años subió un poquito de peso y entonces se vuelve así como un patriarca, sereno y sosegado, negociador. Estuvo en el sitio de Querétaro, sí, pero que yo la haya leído no destaca por su participación militar, porque tengo otros personajes, por ejemplo Blas, que bueno, cuando empieza la guerra de reforma le avisa a Juárez, se agarra un banderín al que le pone Batallón Blas Gutiérrez y se va a la guerra de reforma. O sea, ese no es José María del Castillo, para nada. Es un hombre Me recuerdo negociador, hombre constructor de acuerdos. Sí. la anécdota de Blas Gutiérrez, me recuerda a la de Paul von Hindenburg, ¿no? Que siendo ya un militar retirado en la Primera Guerra Mundial, de repente recibe un telegrama del Ministerio de Guerra alemán y le dice, ¿está usted listo para incorporarse al ejército? Y contesta inmediatamente, estoy presto. Y se presenta en la estación del tren a las 3 de la mañana, no tiene uniforme alemán, tiene uniforme prusiano. Entonces, Prusiano, lo que usted claro. narra de Blas Gutiérrez me lo imagino un poco así, ¿no? Está listo para tomar las armas. Y decía usted algo, doctora, que a mí me brinca mucho. El constituyente de 56-57 es un constituyente peculiar por muchas razones, entre otras porque era un constituyente, pero también era poder legislativo. O sea, hacían la constitución, pero a la vez estaban legislando y supervisando al Ejecutivo y demás. Y leyendo las crónicas, pues nos hemos topado con que hay ocasiones donde no hay quórum y tienen que mandar comisiones, recuerdo que dicen incluso a los teatros, a A sacar los a los teatros, señores esa es una diputados. anécdota muy linda, que hay que ir a buscarlos a los teatros y a los cabarets que están por ahí cerca. Sí. Y por lo que usted me dice, me da la impresión de que a Castillo nunca hubo que sacarlo. Más bien él iba a sacarlos, un hombre responsable, pues. Sí, yo una vez me tomé la molestia de ver su participación en el Congreso y faltó 3 días. Hijo. Nada más, nada más.
que son muy pocas faltas. O sea, se ve Sí, que es pero un hombre entregado. Y es una de las razones por las que le dice a Ariscorreta, o sea, nosotros no le podemos decir a la nación que veníamos aquí a platicar. O sea, estábamos haciendo una constitución que era lo que había dicho el plan de Ayutla. O sea, tienen que acabar con la legislación de Santana y hacer un constituyente y una constitución. doctora, y para quienes hoy, en el siglo XXI, parece tan lejano, pero creo que a veces no lo es tanto, nos Sí, interesan estos temas que siguen siendo temas relevantes, la distribución de competencias, los ayuntamientos, sí, los y temas no lo tenemos sociales. resuelto todo. ¿Por qué regresar a Castillo? ¿Por qué es un autor que nos debe interesar actualmente? Yo pienso que por minucioso y por conocedor. Es un tipo estudioso, conocedor. El mero hecho de que él compare o que él plasme en un texto la recepción en todos los estados de la Federación de la Constitución de 57 ya es esclarecedor. Esclarecedor de muchas cosas. Yo no me he dedicado especialmente a su texto de administrativo, pero si uno piensa que hay tres en el siglo XIX, o sea, que no hay derecho administrativo y que yo todavía hasta hace muy pocos años les seguía recomendando a mis alumnos el, el, eh, el texto de el que dijimos primero, el que no es Castillo Velasco, ¿Teodosio Lares? de Teodosio Lares, y si tengo un amigo que llama a su gato Teodosio, porque Teodosio Lares tiene muy clara la competencia de cada parcelita. Entonces, o sea, son temas que seguimos sin tener resueltos, porque el problema con nosotros no es el tema que estamos discutiendo, es el alud de ordenamientos. O sea, siempre y se saca otro, y se saca otro, y se hace la reforma, y se hace la reforma. Y una de las preguntas que siempre me hacen en todas las conferencias sobre estos temas de historia del derecho es, profesora, ¿usted cree que deberíamos hacer otra constitución? No, hijo mío, yo creo que ya no. Vamos a tratar de ver qué es lo que tenemos, si la concordamos, si la echamos a andar con las instituciones que tiene. O sea, hay una manía que yo no sé de dónde nos viene, que con reformas arreglamos todo. O sea, y así nos la hemos pasado desde la independencia. Por eso la doctrina jurídica es tan tardía en México. Por eso la doctrina, o sea, si lo vemos, José María del Castillo Velasco es de los primeros que escribe sobre la Constitución del 57, porque siempre están pensando, bueno, primero porque después se viene el Segundo Imperio y luego se vienen las reformas. Hay muchas reformas. Ahora, lo que es una cosa que es muy singular, eso sí, me gustaría señalarlo, porque pues habla de que es un hombre de convicciones y todo el programa me la he pasado diciendo que es sensato, pero bueno, a lo mejor no es tan sensato porque la Constitución del 57 nace sin Cámara de Senadores. De hecho, es Lerdo el que agrega la Cámara de Senadores. Y en alguno de sus textos en el derecho, él piensa que hay que quitarla. O sea, entonces no todo lo piensa dos veces, por lo que se puede ver. Porque había un prejuicio contra el Senado de que en el Senado estaban los oligarcas. O sea, la verdadera soberanía, el pueblo, y está en la Cámara de Diputados. Y los oligarcas que quedan,
los que todavía andan por ahí, bueno, pues están en la Cámara de Senadores. Entonces, él es de los que alguna vez dice que hay que quitar la Cámara de Senadores. No todo lo que escribe es sensato. Bueno, porque yo pienso que está bien las dos cámaras. Ahora, yo me enojo muchísimo con algunas cosas, por ejemplo, con los pluris. Y por fin entendí la importancia de los pluris a la luz de la perspectiva histórica. O sea, si tengo una revolución, si tengo una cámara donde nunca hay de otro partido, bueno, pues es importante que se vaya dando al lado de los pluris, al lado de la existencia de otras formas de pensar y de organizarse políticamente. Yo con el tiempo he pensado que estamos bien reformando la Constitución. O sea, ya llevo muchos años pensando eso. Entonces ya ahorita no me echaría para atrás de hacer una Constitución nueva. Sí. Qué interesante, porque con este comentario final que usted hace, es como cómo pasamos, ¿no? Del pensamiento y de los problemas del siglo XIX a los problemas del siglo XXI, y cómo si hay una solución de continuidad, y cómo lo que ya se ha pensado nos sigue siendo importante y nos sigue siendo útil. O sea, no hay que ser una tabla rasa, es lo que quiero decir. Y es un poco... Claro. Ahora le voy a decir, nosotros no, voy a cerrar mi cuadernito donde traía mis pequeños apuntes. En la historia del derecho, nosotros en general no hemos hecho tabla rasa. Claro. Lo que hacemos es reformas, adiciones. A veces con la reforma, ¡boom!, damos un viraje de 180 grados, pero al muy poco tiempo volvemos a un camino que parece más moderado. O sea, esa es una cosa que a mí me gusta mucho explicarle a mis alumnos, cómo se construyen las instituciones y parece que estamos haciendo un viraje tremendo y a veces no es tan tremendo. O a veces, por ejemplo, pensemos en la educación socialista de Cárdenas, bueno, pues la quitaba y la Camacho. O sea, es muy curiosa nuestra forma de proceder en Constitución, diría Lo yo. que no le hizo mucha gracia a Narciso Bassols, ¿no? No, bueno, ahora he estado leyendo últimamente porque estamos haciendo un libro de historia del derecho, varios colegas, y entonces pues tenemos que releer algunos textos, leer algunos nuevos, y me he encontrado, yo siempre me había preocupado desde que empecé a hacer historia del derecho, siempre me había preocupado por este conflicto tan grande de si es en México o es mexicano. Si es la libre de derecho, es en México. Si era la UNAM, es mexicano. Y luego, bueno, ya otras universidades han optado más por mexicano. Porque nuestras fracturas no son fracturas, son verdaderas revoluciones con periodos intersistemas, pero eso no quiere decir que nos vayamos a la luna. O sea, quiere decir que una vez que pasa, volvemos a un caminito que pareciera que es el que tenemos trazado y lo vamos enriqueciendo desde hace muchos años. Pero eso es una observación muy personal de una persona, una profesora que ha dado 1000 años historia del derecho mexicano. Y se lo agradecemos mucho, doctora, porque un poco por ahí van estos programas de recuperar justamente a estas plumas, a estos pensadores, a estas pensadoras, que nos parece relevante no dejarlas, no dejarlos atrás. Yo quisiera agradecerle, doctora, agradecer desde luego también a las personas que están viendo este programa, a nombre, en primer lugar, desde luego, de Sala Superior, también de la Escuela Judicial Electoral, pues que usted haya aceptado amablemente, doctora, a quienes nos han estado observando. Quisiera cerrar con un comentario que platicábamos, doctora, y invitarles a que vean esta entrevista donde usted aborda
este tema de este autor Castillo Velasco a mayor profundidad también, y nos comentaba que es en un... Con otras perspectivas, ¿eh? Con perfecto. Sí, sí, o sea, puede ser muy rico que lo complementen, lo que hoy dijimos que se redujo más a los temas constitucionales. En 16 di una conferencia muy larga en el INERM y creo yo que la pueden encontrar todavía en YouTube. Bueno, es más, yo la encontré hoy en la mañana después de bañarme y veo muchos aristas de Castillo Velasco que no nos alcanzó el tiempo de tocar aquí. El primero que la va a buscar soy yo, doctora. La vamos a ver con mucho gusto. Gracias por indicárnoslo. Y con esto terminaríamos nuestra emisión de hoy, invitándoles a que continúen viendo este programa acerca de por qué leer A, donde, insisto, seguiremos recuperando plumas clásicas del derecho y de la ciencia política en México. Muchas gracias y muy buena tarde. Yo también les agradezco muchísimo la invitación y estoy muy contenta de haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias.